Hoy vamos a explorar a fondo la figura de Patrick J. Buchanan, un personaje cuya trayectoria como comentarista político, asesor y candidato presidencial ha sido clave y controvertida en el conservadurismo estadounidense. Antes de sumergirnos en su historia, abordemos una etiqueta ampliamente conocida. Muchos llaman a Buchanan el padre espiritual de Trump, considerando que sus ideas y su retórica sentaron las bases del mensaje populista y nacionalista que impulsó la notoriedad de Donald Trump. ¿Cómo se forjó esta conexión? Mucho antes de que Trump hiciera del lema América Primero su bandera distintiva, Patrick J. Buchanan defendía un enfoque proteccionista frente al libre comercio y expresaba un profundo escepticismo hacia la globalización, argumentando que estas políticas perjudicaban los empleos y la soberanía de Estados Unidos. Al hacerlo, conectó con votantes que más tarde respaldarían las promesas de Trump de proteger las industrias y trabajadores estadounidenses. La retórica directa y, en ocasiones, confrontativa de Buchanan sobre la defensa de la cultura y la identidad estadounidense anticipó el estilo de King. Por décadas desafió al establecimiento político, apelando a la frustración de aquellos que se sentían ignorados por los políticos tradicionales. Desde el principio, Buchanan también puso un fuerte énfasis en el conservadurismo cultural y social, defendiendo valores sociales tradicionales, un control estricto de la inmigración y la preservación del patrimonio estadounidense, temas que aún resuenan profundamente entre la base de apoyo de Trump. Al destacar constantemente estos temas a lo largo de sus décadas de escritos, comentarios televisivos e implicación política, Buchanan ayudó a crear un clima donde las ideas nacionalistas y anti-establishment pudieran germinar y prosperar. Esta influencia no se limitó a unos cuantos puntos clave, sentó las bases para un movimiento populista más amplio al ofrecer a figuras posteriores, sobre todo Trump, un marco ideológico preestablecido y un modelo para conectar con votantes desilusionados con el statu quo. Por ello, muchos consideran a Buchanan no solo como un precursor, sino como el progenitor intelectual de las corrientes populistas y nacionalistas que caracterizan al conservadurismo estadounidense actual. Estas similitudes con Yu son solo una parte de la historia más amplia de Buchanan. Para entender por qué algunos lo ven como una figura provocadora y al mismo tiempo como un hombre de principios, debemos analizar su vida temprana, su paso por el gobierno, su carrera en los medios y sus campañas presidenciales. También exploraremos los elogios que ha recibido junto con las críticas más duras. Buchanan nació en Newville de Calle en 1938, en el seno de una familia católica irlandesa estadounidense. Educado en estrictas escuelas católicas antes de asistir a Georgetown University, desarrolló un fuerte sentido de disciplina y respeto por el orden jerárquico. También creció con una profunda reverencia por las tradiciones históricas y culturales que consideraba esenciales para la identidad estadounidense. Muchos ven estos años formativos como la base de su marco moral y cultural, el cual más tarde lo motivaría a defender lo que él consideraba los valores fundamentales de la nación. Sus partidarios destacan su rigor intelectual y su compromiso con la preservación de las tradiciones, algo que, según ellos, aseguró su influencia en los círculos conservadores. Los críticos, sin embargo, afirman que su reticencia a adoptar ideas modernas lo convirtió en una figura aislada a medida que las normas sociales cambiaban durante la segunda mitad del siglo XX. A pesar de las opiniones divididas, las experiencias tempranas de Buchanan lo llevaron hacia el periodismo y la crítica política. Con apenas 23 años, se unió al periódico St. Louis Globe Democrat como escritor editorial, desarrollando el estilo incisivo que definiría una carrera que intersectaría con 3 administraciones presidenciales. Sus primeros escritos se centraron en el comercio y los asuntos internacionales, anticipando los temas que amplificaría décadas después. Su trayectoria cambió significativamente cuando se convirtió en asesor de la Casa Blanca, trabajando para el presidente Richard Nixon y luego asesorando a Gerald Ford y Ronald Reagan. Durante este tiempo, acuñó el término mayoría silenciosa, apelando a los estadounidenses que se sentían desplazados por los rápidos cambios sociales y políticos de las décadas de 1960 y 1970. Los partidarios señalan que la influencia de Buchanan trascendió las líneas partidistas, contribuyó a una visión de fortaleza e independencia estadounidense en asuntos exteriores.
Incluso quienes no están de acuerdo con Buchanan suelen reconocer que sirvió como contrapeso frente a asesores más intervencionistas o internacionalistas, recordando a los responsables de políticas las virtudes de la cautela y el nacionalismo. Aunque nunca logró ganar, estas campañas llevaron a muchos estadounidenses a enfrentarse a temas que, según él, los políticos tradicionales estaban ignorando. En 1992, al desafiar al entonces presidente George H. W. Bush, argumentó que las políticas exteriores y económicas estaban debilitando la soberanía nacional. Su sólido desempeño en algunas primarias, donde obtuvo casi una cuarta parte de los votos, evidenció una creciente base de votantes descontentos con las políticas del Partido Republicano tradicional. Nuevamente, en 1996, destacó el impacto negativo del NAFTA y abogó por leyes de inmigración más estrictas, forzando al Partido Republicano a reconocer los sentimientos populistas y nacionalistas que estaban surgiendo entre su base. Para el año 2000, cuando se postuló bajo el estandarte del Partido Reformista junto a Ezola B. Foster, su plataforma política permaneció consistente: retirarse de instituciones internacionales que consideraba perjudiciales para los intereses de Estados Unidos, reducir la inmigración y reevaluar los acuerdos de libre comercio. Aunque su porcentaje de votos fue modesto, demostró una inquebrantable devoción a sus principios fundamentales, incluso fuera del sistema bipartidista. Los críticos sostienen que la retórica de las campañas de Buchanan fue divisiva, alienando a comunidades inmigrantes y simplificando en exceso las realidades económicas globales. Por otro lado, sus seguidores argumentan que amplió el debate al enfatizar la identidad nacional, el patrimonio cultural y la soberanía económica, temas que consideraban marginados por el establecimiento político. Algunos incluso le atribuyen haber allanado el camino para futuros movimientos populistas, incluido el eventual enfoque de América Primero de Trump. El impacto duradero de Buchanan en el conservadurismo contemporáneo es uno de los aspectos más significativos de su legado. Tanto admiradores como detractores reconocen que sus ideas han moldeado la dirección del movimiento. Sus advertencias tempranas sobre la globalización y sus llamados a proteger las industrias y los empleos estadounidenses siguen resonando entre votantes preocupados por la desigualdad económica y la competencia extranjera. Observadores políticos señalan que su ethos de América Primero ayudó a preparar el terreno para las corrientes populistas y nacionalistas que vemos hoy. Incluso los críticos que consideran su visión anticuada admiten que, al desafiar el consenso, creó espacio para debate sobre la identidad nacional, la equidad económica y la responsabilidad global. En círculos académicos, los libros de Buchanan, como Republic, Not an Empire y The Death of the West, todavía se estudian por su exploración del conservadurismo estadounidense. Aunque muchos discrepan de sus conclusiones, frecuentemente encuentran su perspectiva ideológica consistente e intelectualmente estimulante. Y aunque su énfasis en reducir la inmigración y promover el nacionalismo económico sigue siendo polarizante, ha obligado a los legisladores a reconsiderar el equilibrio entre la participación global y el bienestar doméstico. Una evaluación equilibrada de Buchanan también debe incluir valoraciones positivas. Conservadores y algunos moderados elogian su disposición a mantenerse firme en temas como la inmigración, el libre comercio y la identidad cultural, interpretando sus posturas como una consistencia de principios en lugar de oportunismo político. También destacan su advertencia temprana sobre los costos ocultos de la globalización, como el declive de la manufactura estadounidense y la erosión de las comunidades de clase trabajadora. Su énfasis en el nacionalismo económico ha dejado una marca innegable en los debates políticos modernos sobre la protección de los trabajadores estadounidenses. En términos culturales, el enfoque de Buchanan en la familia, la fe y el patrimonio resuena con aquellos que creen que la política tradicional infravalora la cohesión moral y social. Lo reconocen como un provocador intelectual, alguien que no teme desafiar el consenso o hacer preguntas incómodas sobre la dirección de Estados Unidos. Muchos coinciden en que estas provocaciones suelen impulsar una reflexión más profunda. Al mismo tiempo, los críticos ven la visión de Buchanan como excluyente, argumentando que su retórica puede fomentar la intolerancia o el aislamiento económico. Lo culpan por añorar una América más simple que ya no existe, si alguna vez lo hizo, y por no abordar las complejidades de un mundo cada vez más interconectado.
Este contraste marcado, entre quienes admiran sus convicciones y quienes las descartan como regresivas, subraya cuán profundamente sus ideas resuenan con algunos y chocan con otros. Sin embargo, independientemente de la perspectiva, Buchanan ha indiscutiblemente provocado debates y obligado tanto a líderes políticos como al público a abordar cuestiones difíciles sobre identidad, economía y responsabilidad global. Su influencia se extiende mucho más allá de cualquier campaña o administración individual, entrelazada en el tejido del pensamiento conservador durante las últimas décadas. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.